Hola, bienvenidos a Wonderland y en el episodio de hoy nos sentamos con Patricia Gómez Jurado para hablar del tema Content Design. Y ese es un tema que me apasiona muchísimo porque sin contenido no hay web, no hay apps. Contenidos texto, contenidos son imágenes. Y curiosamente, es una disciplina que todavía en el año 2025 estamos intentando demostrar que tiene valor. No muchas empresas tienen content designers y creo que es hora de que comencemos a redoblar los esfuerzos para que se conozca más sobre qué es esto, cómo trabajamos o cómo se trabaja y los desafíos que nos enfrentamos, que son reales. Suficiente de introducciones. Prefiero que se presente Patricia, que es sin duda una de las referentes en España del tema con una carrera muy, muy larga. Hola Patricia, Hola bienvenida. Gaby, muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad que un honor poder tener esta conversación contigo, aunque bueno, ya tenemos muchísimas conversaciones en privado, pero bueno, es la primera vez que la grabamos para que la disfrute el resto de la audiencia. Me presento, mi nombre es Patricia, vivo en Barcelona. Mi carrera empezó hace más de 15 años y he trabajado en las disciplinas de Content Design, localización, Content Operations, etcétera. Empecé trabajando en Google, donde fui Localization Manager para España y Portugal, y lancé productos, lancé la versión en español de productos como Chrome y Android, que son productos que ahora usamos cada día. Luego, cuando vine a Barcelona, empecé a trabajar en eDreams, que fue cuando nos conocimos, cuando yo empecé como Head of Content, porque lideraba el equipo tanto de UX Writing como de localización, porque bueno, éramos responsables de la gestión del contenido de los websites y las apps para 5 marcas en 20 y tantos idiomas. Y hace 6 años empecé a trabajar en King, una empresa de videojuegos. Empecé en el área de soporte a jugadores y poco después creé y monté la disciplina de Content Design, una de las primeras disciplinas de Content Design en una empresa de videojuegos. Y luego también hice incursiones en áreas como Design Operations, porque bueno, era la business owner de Figma para toda la empresa y también ayudé a montar el primer design system para Candy Crush. Ahora mismo sigo dando clases en Shifta, en el posgrado de UX Writing y también en el máster de UX UI, y también viendo o explorando otras opciones de formación, y hace 2 o 3 años lancé un curso online sobre localización de producto para UX. Así que nada, esto ha sido un poco mi carrera profesional y también la pasión que tengo por ayudar y formar a la comunidad para que haya cada vez más conocimiento sobre content design y sobre el contenido en general, tanto cómo se crea, cómo se gestiona, cuál es la operativa, herramientas, flujos de trabajo, etcétera. Así que esta ha sido un poco mi intro. Lo que digo, una referente y experta. Es decir, intentaremos controlar el tiempo porque podemos estar horas escuchando a Patri y que nos cuente y nos enseñe un montón de cosas. Hablando de enseñar y que nos cuentes, por si hay alguien que no está del todo en el sector, ayúdanos a entender qué diferencia hay entre, has mencionado content design y has mencionado UX writing. Y sé que por ahí todavía se está dando vuelta la palabra content strategy, si bien ya no está tan de moda. Cuéntanos qué es content design y qué es UX writing y qué es localización también. Vale, intentaré explicarlo de forma sencilla porque muchas veces nos enrocamos en definir términos que a lo mejor hace que sea mucho más complicado de entender para leadership. A ver, Content Strategy, bueno, es la disciplina que se encarga de gestionar todo el contenido en una empresa. La cuestión es que, claro, el contenido pues está distribuido en diferentes equipos dentro de la empresa. Está el contenido de marketing, contenido de producto, contenido de PR, etcétera. Entonces, claro, esta división de la empresa en diferentes equipos hace que esta gestión del contenido esté dividida. Por tanto, lo que comenzó como una disciplina como aglutinadora, pues se vio que en el día a día de la empresa, pues no era factible. Entonces empezó a tomar protagonismo Content Design, que básicamente se centra en el diseño de contenidos en producto, trabajando en las áreas de producto y sobre todo en las áreas de UX.
Luego tendríamos la disciplina de UX Writing. Lo que pasa que a mí siempre me gusta hablar de Content Design porque cuando hablamos de UX Writing estamos como limitando la disciplina a solo la escritura. Y para mí es muchísimo más. Y debería ser muchísimo más, porque un content designer está involucrado en el proceso de diseño desde la parte de discovery, empezando a trabajar con research y acabando haciendo A/B test de contenido y optimizaciones de contenido. Así que por eso me gusta hablar siempre en términos de content design y content designer. En cuanto a la localización, es básicamente la disciplina que se encarga de adaptar experiencias a otros mercados y a otros idiomas. Generalmente, content design, sobre todo en empresas americanas, ha estado centrada en el idioma inglés, que ha sido siempre el idioma de origen. La localización lo que hace es que esas experiencias estén adaptadas para España, para México, para Alemania o para cualquier país o para cualquier región. Esto si pensamos en empresas como Google o Netflix, que siempre tienen como una visión más centrada en América y porque, bueno, por temas de economía, pues es más factible o más eficiente crear el contenido en inglés y luego adaptarlo al resto de idiomas. Está cambiando también un poco en algunas empresas europeas y latinoamericanas, como por ejemplo Mercado Libre en Latinoamérica, que crean el contenido directamente en español porque, bueno, su mercado es Latinoamérica. Crean el contenido en español y a veces también en portugués de Brasil. Y luego en algunas empresas españolas ya hay content designers que trabajan directamente en otros idiomas que no son el inglés. No sé si te acordarás, pero me acuerdo de una anécdota en eDreams sobre una campaña, creo que fue de Easter. Easter eggs en inglés son los huevos de Pascua, pero la lógica es diferente. Creo que hubo un problema con algo de Francia o algo por el estilo. Me acuerdo que estábamos a punto de lanzar una campaña en un país que no sabía ni de lo que estábamos hablando. Me acuerdo de tú intentando explicar y pelearla porque era importante no localizar. Todo el mundo se quedó muy parado porque ni se lo habían pensado. Claro, esto me ha pasado muchísimas veces en mi carrera. En cuanto a esta campaña de la que hablas, claro, localización tiene como dos aspectos. Por un lado tendríamos el aspecto lingüístico, que es, bueno, traducir o adaptar el mensaje para que se entienda en otro idioma, pero luego tenemos el elemento cultural, que es tanto más importante. Básicamente lo que hay que pensar es si un determinado concepto o broma o giro o mensaje tiene sentido y se va a entender en otro país o en otra cultura. Hay otro ejemplo muy famoso en el cual una conocida marca de ropa pues lanzó un collar del estilo esclava, que en España pues todos sabemos que una pulsera esclava es de un determinado diseño, está como bastante aceptado que no tiene ningún tipo de connotación de esclavismo, pero claro, o de esclavitud. Pero en la página de Francia, pues claro, hubo bastante controversia porque en Francia pues no se entendía o no hay tanto conocimiento de que ese tipo de diseño se llama así. Entonces a la gente pues solamente les entró el nombre esclava, entonces hubo como bastante polémica en ese sentido. Entonces en este caso no se hizo una buena investigación cultural para poder anticipar que en otros países no se iba a entender que la palabra esclava o el adjetivo esclava, pues en España, por ejemplo, ya ha perdido cualquier connotación relacionada con la esclavitud. Pero esto es muy específico de España, o sea, esto no pasa en ningún otro país de Latinoamérica, seguramente. Bueno, trabajando en Chile tuve unas cuantas anécdotas que no podré repetir públicamente, de estar sentada con el equipo directivo, con el CEO y de decir cosas que todos estaban y al final todos petándose. Creo que la localización no solamente se tiene que ceñir al producto, por ejemplo, me pasó a mí en este podcast. No es un producto, es un podcast, pero claro, uso la analogía de Alicia en el País de las Maravillas y soy bilingüe. Y cuando hablo de caerme por la madriguera, siguiendo al conejo, no queda bien. Tengo que el White Rabbit es una cosa, el conejo aquí es otra. Entonces tengo que tener mucho cuidado continuamente. Como diseñadora, ya no es como content. Creo que es importante lo que tú haces y lo que tú dices para que todos los diseñadores que estén escuchando y researchers se hagan cargo del tema cultural y de localización, ¿no? Sobre todo cuando hacen research intercultural o diseño para más de una cultura. Claro, tengo un ejemplo que fue cuando en eDreams lanzamos eDreams Prime, porque normalmente en eDreams siempre lanzábamos todas las funcionalidades o productos a la vez para todos los mercados.
En el caso de eDreams Prime, pues fue como una excepción a la regla porque el primer país en el que se lanzó fue Francia. Y después de Francia vendrían el resto de países europeos. Pero claro, nadie del equipo de producto, de diseño, de research hablaba francés. Entonces ahí fue cuando la content designer de francés tomó todo el protagonismo porque fue la que se encargó tanto de hacer entrevistas con usuarios franceses como de montar toda la propuesta de valor del producto, obviamente crear todo el contenido del funnel y también optimizar todo este contenido para poder impactar en métricas de negocio. O sea que para nosotros fue como un claro ejemplo de cómo Content adoptó un protagonismo fundamental porque sin la Content Designer de francés hubiera sido muy complicado que el equipo de diseño de producto pudiera haber creado este producto para Francia. Muchísimo que nos cuentes en tu experiencia cómo encajar esta nueva práctica en empresas que no lo hayan tenido antes, donde ah, como en cualquier sistema, cualquier elemento nuevo que entre, el sistema tiende a rechazarlo porque lleva tiempo, al menos en el caso de UX o de CX, que es donde he estado más activa, inclusive de research cualitativo, que la empresa tiende a rechazar no porque no le vea el valor, sino porque no sabe todas las movidas que hay que hacer para encajar esta nueva disciplina que, como mencionabas tú antes, esto antes era cuestión de marketing a lo mejor, no sé si hay temas de peleas políticas, hilos. ¿Por qué cuesta tanto encajar contenido cuando es tan obviamente imprescindible tenerlo? Cuéntanos tu experiencia, qué desafíos te has encontrado y cómo crees que se puede lograr un encaje más fácil. Bueno, este ha sido un desafío constante en mi carrera porque siempre que he llegado a una empresa ha sido para montar algo nuevo de cero. Entonces, a ver, por ejemplo, en eDreams recuerdo que cuando empecé nadie sabía lo que hacía, pero absolutamente nadie. Bueno, tú sí. Pero, por ejemplo, los developers no entendían, claro, porque había que trabajar con contenido. Los diseñadores tampoco, los product owners tampoco, pero porque no habían trabajado nunca antes con este rol. Entonces, no es que hubiera oposición, es que había desconocimiento y por tanto la gente pues le cuesta asumir el cambio porque es mucho más sencillo para ellos seguir trabajando como lo habían estado haciendo hasta entonces. En el caso de Dreams, el cambio era obvio pues porque había una necesidad. Había que lanzar todas las webs en una nueva plataforma de frontend unificada. Entonces, hacía falta alguien que supiera cómo hacerlo. Porque es que yo recibía preguntas de los developers que me decían, vale, ¿cómo tiene que ser el formato de fecha en Francia? O en el Reino Unido o en Estados Unidos. O también me preguntaban, vale, hasta entonces hemos tenido todo el contenido hard-coded, ahora tenemos que moverlo al CMS. ¿Cómo lo planteamos? Embebido, sí, es cuando el contenido está embebido en el código, de forma que cuando Ujú. tú quieres hacer cambios, ya sea arreglar un typo o hacer cualquier cambio en el copy, necesitas ayuda de development, tanto haciendo el cambio en sí como haciendo una nueva release. Entonces, claro, esto no es muy eficiente porque estás usando recursos de desarrollo para una tarea que no es puramente de desarrollo. Entonces, Ujú. en eDreams lo que hicimos fue mover todo el contenido de estar embebido en el código a estar en el CMS, pero para ello hace falta una clasificación y una organización, sistematización, etcétera, etcétera. Para eso necesitas un equipo que sepa cómo hacerlo, sepa cómo ¿Equipo de organizar el quién? contenido. ¿Perdón? ¿Equipo de quién, dices? El equipo de contenido es el que tenía esa responsabilidad, porque en un Ujú. principio se vio como opcional que lo gestionáramos nosotros, pero al final vi como incluso POs me decían, necesito que esto lo gestione tu equipo porque me da mucha más confianza, porque Ujú. tuvimos problemas varios al estar la ownership distribuida, entonces hubo un consenso en el que se optó por, vale, el CMS solo lo toca el equipo de contenido y determinadas tareas solo las hace el equipo de contenido porque confiamos que son los expertos. Pero tú cuando entraste en eDreams entraste tú y luego hubo que ir incorporando gente. Cuéntanos un poquito de esa evolución de cómo abres camino en una empresa que jamás ha tenido content
Y claro, la idea de decir, bueno, para tener contenido tienes que tener un equipo de 10 personas de golpe. Es como muy fuerte el shock. Puedo entender que las empresas quieran empezar de a poco, a lo mejor, con una persona, como pasa a lo mejor en UX o en Research. Ponen a uno, ve qué pasa, muerte por éxito, contratan más. ¿Cuál es tu recomendación en este sentido si yo fuese, por ejemplo, una empresa que quiero tener content? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para poder tener content? ¿Y cómo crees que va evolucionando y en qué plazo? A ver, a la hora de montar equipos de content design, como bien dices, se empieza de a poquito. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que no puedes tener un content designer trabajando con 5 equipos de producto. Primero, Ujú. porque una persona es incapaz de poder trabajar con 5 equipos a la vez. Primero, porque no hay tiempo material para ir a todas las retros o todas las reuniones de esos equipos. Segundo, porque es muy complicado poder gestionar toda la información que gestionan 5 equipos de producto. Entonces, al final lo que termina pasando es que ese content designer se reduce a solamente hacer sugerencias de microcopy. Entonces, está como desaprovechando el potencial de esa persona. Entonces, la manera de cambiar esta tendencia es poder meter un content designer como embedded en un equipo y demostrar el valor que tiene si esa persona empieza a trabajar desde el momento de research y ver también el impacto que puede tener a la hora de optimizar el contenido, a la hora de ayudar a definir la arquitectura de la información, a la hora de conectar puntos con localización, por ejemplo, en ver cómo ese diseño se va a ver en otros mercados, a la hora de conectar cómo ese contenido se va a gestionar en el CMS, cómo se van a organizar las strings para que luego posteriormente sea más fácil encontrarlas y también a la hora de, terminológicamente hablando, cómo se va a llamar a una determinada funcionalidad, cómo se van a llamar a determinados elementos clave de una funcionalidad o de un producto, etcétera. Que también es una persona que piensa mucho en sistemas y de una manera Ujú. holística, no solo en lo que hace un determinado equipo, porque si vemos que en las organizaciones de producto los equipos al final tienden a trabajar de manera como aislada Ujú. y bueno, uno de los objetivos del content designer también es conectar equipos de producto porque toca áreas que son holísticas de producto y no pueden estar centradas solo en lo que hace un equipo de la organización. Entonces, a ver, para ver si lo entendí bien, la clásica distribución en un pod de un diseñador, 5 devs y un product owner para introducir contenido, no se puede hacer lo que se hace con research, que es tener un researcher para más de un equipo, por alguna razón. Claro, porque al final el equipo no está contento porque el researcher no le da todo lo que ellos esperan. Porque muchas Claro. veces existe la expectación de, no, necesitamos 5 developers y un diseñador dedicado, pero un researcher part-time y un content designer part-time. Y es como, Ujú. no puedes esperar que el output sea el mismo cuando tienes un diseñador dedicado. Claro. Después de 30 años pienso en lo pragmático, porque realmente quiero meter contenido en la empresa, pero comprar 2 o 5 no es lo mismo que uno. ¿Qué es mejor para comenzar, para ganarte la confianza del C-suite, ¿no? De los Cs, del CEO y todos los demás, que esto realmente funciona? ¿Qué es lo que quieren? Ver un return on investment, que es muy fácil con contenido. Bueno, no tan fácil, pero se puede. Pero hay que ganarse sobre todo en tiempos como estos, ¿no? Tan convulsos, donde se cree que, bueno, research se ha democratizado, no hacen falta researchers a la calle, que lo hagan los POs, que es otro tema. O los diseñadores, que ahora se pide a los diseñadores que tienen que saber de Exacto. research y que tienen que conocer muy bien el producto, por tanto no es necesario tener research. El desafío ahora es intentar parar esta idea de que el diseñador tiene que ser un unicornio, que tiene que ser bueno diseñando, que tiene que ser bueno haciendo research, que tiene que ser bueno sabiendo de negocio y que además tiene que ser bueno con contenido, que es como pedirle a un médico que sepa de arquitectura, de agricultura ecológica y de finanzas. Es que es una locura, es que sí están relacionados, pero son expertices. Pero claro, ya estamos hablando de 3 headcounts más, y ahora donde se están reduciendo los headcounts, aquí estamos tú y yo, pero hay que tener contenido. ¿Cuál crees que sería una propuesta de base inicial para hacer un prototipo de prueba que muestre que el valor está aquí?
A ver, es que ahora mismo sí estamos viendo que se pide a los diseñadores que sean lo más generalistas posibles, pero que sepan un poco de todo. Pero claro, cuando sabes un poco de todo no puedes entrar al fondo de casi nada. Ujú, Entonces, en relación con el contenido, por ejemplo, tengo un ejemplo. Una empresa me contactó hace poco porque me dijeron, vamos a escalar a más mercados. Ahora solo tienen presencia en 4 mercados y querían escalar a 20. Bueno, al infinito. Y no sabían lo que tenían que hacer. Básicamente era como, es que no sabemos lo que tenemos que hacer. ujú, Y la empresa le preguntó al equipo de diseño qué es lo que tenían que hacer, pero claro, no sabían de contenido y sobre todo no sabían de contenido multilingüe en cuanto a cómo se gestiona este contenido, qué herramientas hay que usar, qué workflows hay que usar, qué roles hay que meter para gestionar ese contenido, etcétera. Entonces, creo que las empresas hasta que no tienen el problema llamando a su puerta, no se dan cuenta. Lo interesante es, o lo importante es que para cuando tengan este problema, haya gente dentro de la empresa que diga esto es lo que tenemos que hacer. O tenemos que contactar a este tipo de perfiles que son los que nos dirán qué es lo que tenemos que hacer. Porque si no, mientras tanto, tienes equipos de marketing y diseño, pues un poco haciendo lo que pueden, pero intentando como encontrar soluciones que ya existen o que están reinventando la rueda o usando inteligencia artificial de manera creativa según ellos, pero están perdiendo muchísimo conocimiento en el camino. A día de hoy, pues mm. hay diseñadores a los que les han obligado, entre comillas, a usar una inteligencia artificial para crear el contenido, pero claro, ellos están trabajando en Figma y luego aparte tienen su ChatGPT para crear el contenido, aparte de hacer todo este copy-paste que no tiene mucho sentido, al trabajar con IA generalista, pues te da un Ujú. microcopy que primero no tiene personalidad y no cumple con las guidelines de contenido de la empresa. Y además que pierdes todo lo que es decisiones de contenido que hay que tomar mucho antes de escribir el microcopy. Me trajiste la madriguera de la inteligencia artificial. Quería llegar aquí, pero creo que es como todo se acelera. El tema está muy presente y me temía que me respondieras, ¿no? Que la solución es, bueno, pongamos una IA. Y yo creo que muchas empresas que están pensando, bueno, la traducción la puede hacer. Yo tengo este programa de traducción. ¿Qué tan difícil puede hacer? Lo enchufo y arreando. Y no es lo que dijiste tú, la IA de localización, no sé si las hay, si existen, ChatGPT no es una de ellas, no es una de las cosas que hace Claro, bien. podemos usar IA para muchísimos casos de uso. Uno sería Ujú, para crear el microcopy en el idioma de origen, lo cual tiene sus limitaciones, que son las que acabo de comentar, pero también puedes usar IA para la traducción, que también tiene otras muchas limitaciones. Todos claro. sabemos que la IA es probabilista y no determinista, por tanto, te puede dar una traducción diferente cada vez que le preguntes. Eso para producto no es lo ideal porque tú necesitas llamar a las cosas de la misma manera dentro de la experiencia porque si no el usuario se puede confundir. Segundo, que la IA no aporta el elemento cultural porque la IA no tiene vivencias culturales. La IA no ha vivido en España y no sabe que la pulsera esclava no tiene connotaciones de esclavitud, pero en Francia sí. Entonces necesitas un experto que te diga, que te vaya alertando de este tipo de cuestiones. Entonces, Mm, normalmente claro que las empresas usan inteligencia artificial para traducir, porque se ha estado usando traducción automática toda la vida, pero siempre se pone una capa de revisión humana para asegurarse de que esa traducción, primero, es correcta, tiene sentido, pero también tiene sentido dentro de la experiencia. También tenemos que considerar diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, no es lo mismo traducir contenido de ayuda, que tiene muchísimo volumen y que a lo mejor la gente no se lee tanto, que el contenido de la interfaz de usuario, que es clave dentro del funnel de una e-commerce. Entonces ahí no te la quieres jugar porque la traducción tiene que ser correcta y tiene que ser fiel y tiene que ser usable ujú. para poder vender más, básicamente. ¿Cuál crees que es el futuro del expertise de, y esto es una pregunta, no sé si me vas a poder contestar, pero el futuro de la práctica de content en el mundo de la inteligencia artificial, al menos del 2025, ¿no? La inteligencia artificial que es un algoritmo que no es consciente, que no sabe si se equivoca o no, que tiene sus fallos porque está programado así. ¿Para dónde ves tú que ya puede adaptarse sin reemplazar a la persona? Porque, como tú dices, estamos muy lejos de poder estar en ese punto, no solamente en content, sino
en otras. Pero, ¿para dónde lo ves? ¿Como un content curator? Alguien que, por ejemplo, sea capaz de entrenar una IA para los requerimientos específicos de una empresa y que sea no un chat GPT general, sino un LLM por API para que tú puedas entrenarlo y ¿tendría eso algún tipo de sentido para una empresa? Totalmente. Ahora mismo, bueno, se oye hablar del concepto Human in the Loop, que es básicamente Ujú, el humano, las personas trabajando junto con la inteligencia artificial para amplificar su trabajo y para automatizar algunas tareas. Entonces, sabemos que la IA puede tener sesgos. Bueno, de hecho los tiene muchísimos, porque también depende del contenido con el que se haya entrenado. Si se ha entrenado con contenido con un determinado sesgo geográfico o de género, etcétera, pues el output será el que es. Entonces, el content designer puede ser, por un lado, el content curator que defina qué contenido debe entrenarse con qué contenido debe entrenarse a la IA, y también la persona que valide el output de esa IA en base a una serie de guidelines previamente definidas. Pero tiene que ujú. haber una cabeza pensante que sea la que tome todas estas decisiones, porque no se puede dejar a la IA. Al mismo tiempo que esta cabeza pensante de contenidos la que da muchas veces feedback a los equipos de diseño y de desarrollo, la IA simplemente es una herramienta más que se puede usar para amplificar el trabajo del content designer. Porque Una herramienta. normalmente ahora mismo se está usando IA para ofrecer muchísimas variaciones de copy, pero claro, si el comienzo no está bien pensado, no está bien montado o no está alineado con las necesidades del usuario, por muchas variaciones de copy que tengas, no casa con el objetivo inicial. También hay un elemento importante, sobre todo en trabajos creativos, que es decir, vale, está la propiedad intelectual. Si tú dejas en manos de la IA hacer todo la pensada creativa, toda la pensada, hablo ahora más de videojuegos, a la IA, entonces aquí tenemos un problema de propiedad intelectual. Entonces, ¿hasta qué punto el trabajo lo ha hecho la IA y hasta qué punto lo han hecho los equipos Ujú. creativos? Porque, por ejemplo, a la hora de pensar nuevas mecánicas de juego o pensar nuevas metáforas para explicar una determinada funcionalidad, eso la IA no te lo va a dar. Y también el lenguaje creativo, el lenguaje tan creativo que se usa en videojuegos, habría que entrenar muchísimo la IA para poder llegar a ese nivel. Porque si es verdad que ahora mismo la IA, claro, me acuerdo que cuando Figma lanzó las primeras funcionalidades de inteligencia artificial, lo que pasaba es que todos los diseños que producía eran como una aplicación de Apple. Entonces se empezó a crear una uniformidad de diseño que seguramente sea el camino hacia donde vayamos, porque si la IA va a generar el diseño, el contenido, todo, entonces todas las aplicaciones y todas las interacciones online que tengamos van a ser muy parecidas, por tanto no va a haber diferenciación. ¿Es eso lo que Mm. queremos? Bueno, ya están trabajando también, hay todo un grupo de gente trabajando en el diseño de la IA y de la experiencia de la IA. Pero al margen de esto, escuchándote y me surgen dos temas. Uno, primero, que creo que ya es una falacia de que la IA es la solución mágica para que la IA pueda llegar a ser la herramienta útil que necesitamos, porque otro tema que estaba pensando es, ¿y el tono de voz? La guía de estilo, cómo habla, cuál es la voz con la que queremos que hable en cada idioma, además, porque a lo mejor la voz que funciona en idioma A o en América, y sabemos, por ejemplo, ChatGPT tiene una voz muy americana, con una cultura muy de venga, va, te empuja, ¿no? Como que rompe y tiramos. Donde Claude de Anthropic, si bien es americana, tiene un enfoque diferente, no es tan empujona. O sea, la IA generativa ya tiene voz. Lo que hay que hacer es intentar capturar la voz de tu empresa y entrenarla. Pero entrenar, y ahí vuelvo, entrenar una IA es carísimo. Entonces estamos en la disyuntiva de o me compro un montón de personas o me compro menos personas y entreno una IA. El tema es que hay un coste inicial. Para lo cual, y estoy pensando, ¿crees que sería interesante que las empresas, aunque antes de saltar tuviesen una auditoría externa, por ejemplo, sobre lo que podrían hacer, planteamientos de mínimos y máximos para que se vayan haciendo la idea? ¿Cómo lo ves tú a esto? A ver, yo me pregunto si el nivel de calidad de la IA es el mismo en inglés que en japonés, por ejemplo, o en alemán. Por Ujú, ejemplo, el otro día usé
la anotación de Gemini en una reunión, pero esa reunión hablamos español, Gemini no entendió nada. Pero sí entendió muy bien las siguientes reuniones que hicimos en inglés. Y era como, vale, la IA es muy útil, pero solo si estás en un mundo angloparlante, con un claro foco americano, y ya si eres hombre blanco, pues muchísimo mejor. Pero el mundo no es así. El mundo habla diferentes idiomas, habla diferentes culturas, y los usuarios quieren leer y quieren experimentar en su cultura y en su idioma. No tienen... Y la IA tiene que saberlo eso. Si no La lo IA sabe tiene la que IA, saberlo, claro. porque Un no content todo, designer sí, pero la IA hay que todo el entrenarla, ¿no? mundo habla inglés nivel nativo. Hay mucha gente que todavía no habla inglés a nivel nativo y a lo mejor no se puede comunicar de esa manera tan fácil con la inteligencia artificial. Lo que pasa que aquí creo que entran en conflicto las necesidades económicas de las empresas y las necesidades de los usuarios. Al final creo que les resulta más rentable a las empresas de IA montar modelos de la manera más eficiente posible con contenido en inglés, porque si miras los números de contenido, o sea, miras los millones de páginas disponibles en inglés versus otros idiomas, gana por goleada el inglés. Entonces, claro, el contenido online que está disponible en mayor medida en inglés y tiene mayor autoridad y mayor calidad también, porque se ha creado originariamente en ese idioma. Es interesante porque estábamos hablando de esto antes de esta reunión, de si lo hacíamos en inglés o en castellano, ¿no? Este podcast está hecho en castellano justamente porque hay una cantidad excesiva y un desequilibrio entre el conocimiento que hay disponible en inglés o en castellano. Y de hecho, cuando en lo personal, no sé si te ha pasado, pero cuando hago una búsqueda, le pregunto a ChatGPT o Claude o Perplexity o Gemini, le hago la misma búsqueda, el mismo prompt, la misma pregunta, se la hago en inglés y se la hago en castellano, y la diferencia de contenido y de calidad que me dan es brutal. Estudios, la información está mayoritariamente en inglés. Hace falta, Realmente. creo que nos hagamos cargo de que los que estamos en LATAM, los que estamos en España, tenemos que comenzar a luchar porque el idioma no sea base el inglés y que seamos una traducción, ¿no? Como meterlo a peñón fijo, fuerza, no, hay que construir desde el español también. Varios temas aquí. Por un lado, yo hablo con la IA en inglés únicamente, porque Ujú. para mí mi idioma profesional es el inglés y por eso a veces cuando doy charlas en castellano muchas veces me cuesta porque yo pienso en inglés y hablo en inglés muchísimo, entonces tengo como que traducir en mi cabeza al español. Y para Curioso. mí el inglés es la lengua en la que yo me comunico en LinkedIn porque la audiencia con la que yo interactúo casi todos son empresas internacionales y gente que trabaja en inglés. Los artículos que escribo en Substack están todos en inglés porque así es la manera más fácil para que mi voz llegue a la audiencia que yo quiero. Ujú. Lo que dices de la desigualdad de contenido en diferentes idiomas, totalmente, pero esto ya era un tema cuando yo trabajaba en Google, que uno de los objetivos era poder aumentar la cantidad de contenido disponible en otros idiomas. Y Ujú. una de las acciones que tomamos es decir, vale, para que la gente pueda crear contenido en su idioma, primero tiene que poder usar herramientas online en su idioma. Entonces, por eso uno de mis objetivos o iniciativas fue conseguir que los productos de Google estuvieran disponibles a la vez en español, en catalán, en euskera y en gallego. Pero para Ujú. esto tuve que tener muchas conversaciones con Estados Unidos y explicarles el por qué era necesario lanzar productos de Google al mismo tiempo para español y para todas las lenguas cooficiales. Entonces, a partir de aquí, cuando tú ya usas productos o tienes la posibilidad de usar productos en tu lengua materna, es mucho más fácil que te lances a hablar o a escribir en tu propia lengua materna. Podría estar, ahora estoy pensando en la experiencia en Chile que tuve al estar ahí trabajando parcialmente. Venía 3 años y el inglés no está tan ampliamente usado, inclusive en empresas internacionales. Pero, por ejemplo, colaboré con Cencosud, que es una multinacional basada en Chile, pero que trabaja exclusivamente en Latinoamérica. En ese caso, claro, una empresa de ese tamaño debería tener content y
la lengua vehicular es castellano. O sea que hay empresas en castellano también que son muy grandes y que necesitarían también. Pero incluso empresas de bancos, por ejemplo, aunque tengan presencia en Latinoamérica, el español que se habla en Latinoamérica es muy diverso también. Claro, claro. Hay palabras y expresiones que no se entienden entre un país y otro. Y luego ya si nos metemos al español que se habla en Argentina es totalmente diferente del que se habla en México. O sea que Ujú, dentro del idioma español hay muchísima, muchísima diversidad. Por tanto, aunque una empresa solo tenga presencia en Latinoamérica, tiene presencia en muchísimos países que tienen ujú, experiencias o expectativas diferentes. Me refiero a los usuarios, porque ujú, tienen culturas diferentes y tienen maneras de expresarse también diferentes. En el contexto europeo que tenemos nosotros, claro, tenemos un montón de lenguas y un montón de países en un espacio muy reducido. O sea, el caso europeo es muy extraordinario, que a mí me parece maravilloso porque te permite estar en contacto con diferentes idiomas y culturas pillándote un avión de 1 hora o 2 horas, cosa ujú. que no pasa en otros continentes. Por eso nosotros Ujú, tenemos como el multilingüismo bastante, bastante dentro de nosotros porque Europa se montó de esta manera. Entonces, también, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, gracias a las becas Erasmus, pues mucha gente aprendimos inglés y conocimos otras culturas. Ya en Estados Unidos es mucho más fácil hacer el salto al multiculturalismo, les queda muy lejos. Bueno, porque también mucha gente de Estados Unidos no tiene pasaporte para viajar fuera de Estados Ya, Unidos ya, también, pero eso es bueno, otro tema. am, podría estar horas charlando. Tenemos temas, para rato nos estamos dejando muchísimos temas que sabíamos que queríamos tocar, pero bueno, también quiero alcanzar un balance de tiempo en el podcast, en el episodio. Y me gustaría aprovechar los últimos minutos que nos quedan o que les vamos a dejar para hacer un pequeño resumen, para ver cuáles crees tú como resumen que la gente debería hacer o pensar o comenzar a hacer que no hacen. Una retrospectiva, vamos, sobre content. Unas palabras finales, vamos. A ver, yo puedo hablar ahora mismo del camino que estoy atravesando porque yo ahora mismo estoy en un momento de escuchar y ver lo que está pasando y pensar cómo quiero a lo mejor cambiar mi carrera profesional. O sea, yo estudié traducción e interpretación. Ya no trabajo en el mundo de la traducción. O sea que en toda mi carrera he ido pivotando y he ido cambiando en base a lo que iba observando, a las nuevas tendencias, sobre todo a las necesidades que tenía el mercado. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder ser resiliente y poder cambiar en el caso de que sea necesario y poder ir a lo mejor introducirse en otras disciplinas, que al principio serás como una intern, pero con el tiempo pues ganarás muchísimo más conocimiento y confianza. En el mundo de content, yo animo a seguir apostando por la disciplina, pero desde una perspectiva holística, no solo de lo que puede hacer la IA por el content, sino también cómo content puede ayudar a las empresas tanto a crear el contenido como a gestionarlo y también a optimizarlo, pero también con un enfoque multilingüe. Y yo siempre abogo por adoptar una perspectiva multilingüe porque no mucha gente la tiene y es muy necesaria dentro de las empresas, porque muchas veces los diseñadores no piensan en cómo su diseño se va a ver en otro idioma o lo que comentabas de la campaña de Easter eggs. No piensan en conceptos que a lo mejor pueden funcionar en otros mercados o no. Así que Ujú, siempre abogo por agrandar un poco el scope y usar las skills que se tienen, pero aplicadas también al mundo del ujú, diseño o también a la comunicación. No todo el mundo sabe escribir bien. Y ahora mismo vemos que escribir bien es una skill fundamental porque es la manera que tenemos de comunicarnos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está viendo mis gestos, solamente hace lo que yo le digo en un texto escrito. Entonces, si yo soy capaz de explicar a la IA lo que necesito de una manera clara, concisa y con todo el contexto del mundo, el output que reciba será muchísimo mejor. ujú, Entonces, ujú, esto ahora mismo no sé si incluso diseñadores podrían explicar con total claridad a la IA qué es lo que necesitan, porque a lo mejor no tienen una formación o skills comunicativas
tan, tan potentes. Mira, y lo que además cabe mencionar, que los estamos perdiendo, porque la reducción del discurso no era lo que es hace 40 años sentarte a escribir una carta, ahora es mandar un mensaje en WhatsApp. De hecho, comenzó todo con el SMS, ¿no? Con el LOL y el BRB y toda. O sea, la tecnología nos ha hecho perder justamente lo que ahora la tecnología nos obliga a tener, que es una capacidad de expresión muy importante. Y no todo el mundo la tiene de base, y mucho menos en este contexto en el que estamos. Se podría hablar con la IA de voz, porque tú puedes hacerlo, pero los tokens desaparecen en un... Claro, eso de que en el WhatsApp te mando un mensaje porque no tengo tiempo de resumir escribiendo, si no intentas hacer eso con la inteligencia artificial, el consumo de agua, energía y tokens Agotamos es... el planeta. Claro, exacto, nos cargamos, entonces hay que tener mucha conciencia, y me gusta acabar de todo lo que está pasando, que no sabemos a dónde vamos a ir, pero me gusta mucho acabar con este pensamiento final de lo importante que es valorar tanto el pensamiento, ¿no? El poder pensar y saber qué hacer, como además el recuperar el amor y el respeto por la palabra y por la expresión. Decimos mucho, se está hablando mucho, pero nos entendemos pocos y nos comunicamos peor aún. Así que dejo la puerta abierta para que si alguien quiere comunicarse contigo para entender más sobre esto de del content design, sobre todo en su empresa, que sé que tú has hecho charlas y que estás haciendo también contactos con empresas para explicar y que puedan ayudarles a ver un camino, un punto de entrada. Dejo la invitación abierta. Y con respecto a ti, Patricia, como siempre, un gustazo hablar con escucharte. Y gracias por compartir todo esto con nosotras. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Ya sabes que tenemos muchísimas charlas sobre este y miles de temas, pero bueno, es la primera vez que nos atrevemos a grabarla y a compartirla con el mundo. Así que espero que sea útil y que haga pensar también. Y si te quieren contactar, estás en... ¿Dónde te pueden contactar? En LinkedIn, creo que mi perfil es Patricia Gómez J. Bueno, si me buscan Patricia Gómez Jurado, seguro que me encuentran, y también estoy en Substack. Genial. Bueno, pues entonces dejamos por aquí esta conversación tan entretenida y ilustradora, y hasta la próxima vez. Nos vemos en Wonderland. Un abrazo.